Te presentamos Arturo Bonín. Buenas tardes, Eva y Tino te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. En mi casa, recién hablaba y comentaba que guardado como corresponde. Entiendo que por un problema de edad, inclusive de cuidado del prójimo, tenemos que estar en casa los que podemos, ¿no? Yo tengo la fortuna de poder estar en casa y esperando que superar este horror que nos tocó en suerte como a todo el planeta, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo te agarró? ¿Qué estabas, en medio de qué te agarró este aislamiento, digamos? Yo estaba venía de Mar del Plata de hacer una temporada, una obra de teatro que estuve haciendo todo el año anterior acá en Capital, en Buenos Aires, en el barrio de Almagro, en un teatro pequeño, y tuvimos la suerte de que el auditorio de Mar del Plata nos llamaron, nos convocara para hacer la temporada de verano allá. Hacíamos de jueves a domingo, viajaba para allá los miércoles, volvía los domingos a la noche. Bueno, una rutina habitual en nuestro trabajo. Y el domingo 1 de marzo, hicimos la última función con Nelson Rueda, mi compañero de trabajo en esta ocasión. Y me tomé unos días de descanso acá en casa como para poder retomar una rutina más, ¿no? Yo soy un amante de estar metido en casa, así que esta pandemia me golpeó, pero no tanto, digo, en ese sentido. Claro. Yo estoy mucho en mi casa, me dedico a hacer carpintería, esas cosas necesarias a veces, algunas simples de albañilería, algunas simples de plomería y demás. No soy ningún experto, pero todo me gustan las terreno, manualidades. ¿Cómo? Todo terreno sos. Sí, no, las manualidades me gustan sobre todo y trato de aprender todavía. Y bueno, vino la pandemia y a partir de entonces no salí y estoy empaquetado, como digo yo, me siento dentro de un cajón acá. Pero bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Pero no obstante eso, trabajando también, haciendo distintas cosas, haciendo un radioteatro, ensayando una obra de teatro a la distancia para cuando todo esto se supere. Pero bueno, bien, por suerte ya te decía, tengo posibilidades de seguir manteniéndome dentro de mi casa, ¿no? Hay gente que no ha podido hacerlo y que se tiene que exponer, ni hablar de los que están trabajando con la salud, que son los más expuestos, los más sacrificados y los que están en la primera línea de batalla. Recién dijiste una frase que me quedó, siempre trato de aprender, dijiste. Sí. Y me parece como lindo empezar con eso, ¿no? ¿Qué es eso de siempre trato de aprender? Sobre todo pensando en que tenemos alumnos y alumnas que son mayores de edad, son jóvenes y adultos que están en el plan fines, y entonces está bueno eso de pensar esto de seguir aprendiendo. Bueno, hay una cosa que es fundamental para mí. Digo, yo soy actor porque soy curioso. Soy curioso, quiero investigar, quiero saber, quiero ir un poco más allá. Yo descubrí el teatro de casualidad. Yo no tenía la menor idea de lo que era el teatro. Sabía lo que era, pero nunca me había prefigurado la posibilidad de actuar o de dirigir o de algo relacionado con el teatro. Y un día en Ballester, yo vivía en Ballester, fui a un curso que daba el teatro comercial, el colegio comercial en Ballester, y me deslumbró esa posibilidad de estar ahí, de ver todo eso, de ver toda esa maquinaria moverse, de que no solamente son los que están adelante dándole la cara al público y actuando, sino toda una maquinaria que se mueve alrededor, desde el autor, al director, al músico, al escenógrafo, al vestuarista, y me fascinó ese mundo. Y la curiosidad me llevó a ir a investigar ahí qué era eso. Después, cuando tuve la suerte de acceder a un personaje, también investigar quién es ese personaje, cómo vivían a lo mejor hace 150 o 200 años atrás, cómo se vestían, qué comían, por qué tenían las conductas o las actitudes que tenían. Y eso es todo producto de la curiosidad, y la curiosidad me llevó a los libros, a leer cada vez más.
y de descubrir yo digo el alma de las cosas, ¿no? El alma de un personaje o el alma de una herramienta como para poder modificar un trozo de madera. Por eso la carpintería para mí me fascina. Qué interesante, qué lindo poder descubrir entonces que tu profesión, tu vida, porque no solo la profesión, sino tu propia vida, tu vida en tu casa, tiene que ver con esto de querer seguir descubriendo, querer seguir conociendo, querer seguir aprendiendo, ¿no? Total. Decías que sos de la zona de aquí, de cerquita. Sí. Soy nacido en Villa Urquiza, pero yo digo trasplantado a Ballester a 2 años aproximadamente, 2, 3 años, era muy chiquito. No lo recuerdo, el pase ese de Villa Urquiza allá. Pero después me crié en Ballester, San Andrés, Chilaver, Suárez, así que viví siempre dentro de la zona, de lo que es la zona del partido de San Martín. Y era una zona que era muy poblada, pero todavía no era lo que es ahora, ¿no? No, una zona muy pobre, muy poblada, además una zona que era todo por explorar. Yo recuerdo de salir caminando hay un puente que está en la salida de la estación de Villa Ballester hacia José León Suárez, sí. Un puente donde nos juntábamos ahí a jugar, en una cancha de todo piedra, era paralelo a la vía, caminando hasta el bañado de Suárez. Pasábamos los galpones que eran los depósitos de trenes donde los limpiaban, reparaban y demás, e ir a pescar ranas al bañado de niño. De niño. No sé por qué te imaginé andando en bicicleta por la zona. También, sí. Esas cosas que hacíamos en aquel entonces y a la edad, ¿no? O con el carrito con rolemanes. El carro de rolemanes empujándonos unos a otros, a buscar una bajada para hacer una suerte de pista de carrera de autos. Sí, o dibujar con tiza en el asfalto, en una de las calles de asfalto que había, dibujar una autopista y con los autitos de plástico correr carreras o jugar a la pelota en la calle y pelarnos la ropa de cemento. Eso era a lo habitual. Era lo habitual. ¿Y vos creciste por esta zona y fue por esta zona que te acercaste al teatro? Sí, en Ballester, en el Colegio Manuel Belgrano, en el Comercial Manuel Belgrano de Ballester, de la calle La Croce. Ahí descubrí el teatro, en el año 59, así que mirá que hace mucho. ¿Y qué es lo que te llevó a hacer teatro? O sea, vos pensabas estudiar algo, porque es típica que por ahí, no sé, querías ser doctor y terminaste en el teatro. Yo estudiaba química para la alimentación en una escuela industrial en Floresta. Y un amigo del barrio, Rodi, un amigo de la infancia, me dice acá en el Comercial de Ballester estar enseñando teatro los sábados a la tarde, y a él le gustaban estas cosas, entonces él iba, y yo dije, hay chicas ahí, hay un montón de chicas, uy, vamos. Fui movido por el interés por las chicas, por conocer chicas y demás, pero no conseguí novia ni nada, pero descubrí el teatro que me sirvió de compañero de toda la vida. Tu mejor novia, el teatro. Sí, es así, con la que me peleo muchas veces también, y así como con las novias, uno se pelea, se amiga. Y aquí preguntan los estudiantes, porque nos han llegado preguntas de los estudiantes, ¿cuál fue tu sensación la primera vez que estuviste en un escenario o en un set de grabación? En un escenario, el set de grabación fue mucho tiempo después, ya cuando tenía cierta experiencia y demás, pero en el escenario es una sensación de plenitud y de enajenación. Uno siente que es otro. Uno cuando hace un trabajo consciente y demás, las sensaciones que te atraviesan son las de otra persona. A Arturo no le pasaban las cosas que le pasaba a ese personaje. Y eso es una forma de ejercitar un sentimiento que a veces uno no tiene. U otros que uno los puede exacerbar, sentirse enamorado de alguien o sentir que uno aborrece a alguien es un sentimiento que nos habita constantemente. Claro. No tan seguido el aborrecer como el
verse deslumbrado por una planta, una flor o un texto y demás. Pero acá puesto al servicio de un personaje. Entonces es el descubrimiento de ser un otro durante un tiempo, de enajenarse de uno, de salirse de uno y ser otro, estar creando algo distinto. Y esto es lo que me anima todavía, o me habita todavía. Por eso todavía me animo a subirme a un escenario. El día que no sienta más una cosa así, no subo más. Me parece que estaría falseando el motor que me lleva a eso. Y esa sensación de ser otro, ¿empieza y termina en el escenario o queda algún rezago cuando estás? Absolutamente. Eso es un oficio que uno va articulando a medida que va tomando experiencia y demás, y uno se prepara para eso. No, es una sensación maravillosa. Perdón. Sí. Volver a tu vida. Hay un documental de Alberto de Oliveira, creo que es un portugués, un viejo director portugués que falleció hace un par de años, que le hace una entrevista muy, muy íntima y muy, muy linda, muy placentera a un gran actor que es Marcello Mastroianni, y le hace esa pregunta similar, y el personaje termina, o uno llega, o uno sigue prendado de ese personaje, y Mastroianni lo mira con cara de horror y le dice, no, esto es un trabajo. Dice, ¿cómo? Yo me imagino al actor que se puso loco, que vuelve a la casa y que le dice a la mujer, soy Julio César. La mujer no le escupe en la cara. Así, muy rotundo. ¿De qué me habla? Es lo mismo que si entra el médico con el bisturí y empieza a cortar gente porque es médico y porque es cirujano. No, es un oficio, esto es un trabajo, y como tal, en un momento determinado, se terminó, punto, telón, y terminó la cosa, y pasemos a otra cosa, y reencontrarse con el compañero de trabajo. Claro. Pero sucede por ahí, yo me enganché, me gusta el teatro, pero puede suceder que al experimentar con un personaje haya modificado quizás pensamientos o actitudes propias de vos como actor. Existe esa posibilidad, pero eso es un artilugio, eso es no sé, yo pienso que es hacer trampa, poner ese tipo de cosas. Obviamente, todo nos afecta, todos hemos tenido dolores en la vida y satisfacciones y demás, y esa sensación, ese sentimiento está instalado en uno. Ese sentimiento puede ser el disparador de algo para prestárselo a un personaje en un momento determinado, pero las circunstancias son distintas. Yo soy padre. Cuando nacieron mis hijos, bueno, fue una emoción muy grande. Yo puedo trasladarle esa sensación al personaje, puedo ayudarme, digamos, claro, para trasladárselo, pero llega un punto en que ese hijo no es mi hijo, llega un punto en que la relación o la situación o el contexto en el que yo tuve mis hijos no tiene nada que ver con esto. Así que se utiliza como disparador. Nosotros somos como una computadora, digo yo, ¿no? En un rígido tenemos todo almacenado, todo guardado, y a veces abrimos esa carpetita en donde aparecen esas cosas y utilizamos eso como una suerte de memoria, como para poder estimular un sentimiento o una sensación. Hay veces que son auxilios externos, un perfume nos puede trasladar o transportar a un lugar, una música. Nosotros nos hemos muchos instalado en un cine, escuchar una música que nos despierta una sensación, y uno dice, ay, me provoca una cosa alegre, me provoca angustia o me provoca miedo. Bueno, son cosas, son sonidos que van unidos a sensaciones que hemos experimentado en algún momento y que ahí los podemos utilizar en ese sentido. Me despierta esto, y a veces está la capacidad de un músico como para poder establecer una banda sonora que a la mayoría de los espectadores le provoque la sensación que él está buscando. Algunos no. Pero bueno, este es el oficio del músico, digamos, no poder provocar en el espectador ese tipo de cosas, y con los actores pasa lo mismo, y se ayudan o nos ayudamos con este tipo de artilugios, podemos decir, o de componendas con la vida que está relacionada con nuestra historia. Arturo, cuando nosotros cuando nosotros vemos una actuación
que nos gusta, que nos toca el corazón, que nos... en general, muchas veces nos emocionamos. Yo he visto a mi papá llorar viendo películas, y yo he llorado viendo alguna película o alguna obra de teatro, ¿no? Y eso me parece que vos recién contabas o tratabas de expresar también de que es lo que busca el actor, ¿no? Movilizar al espectador. Sí, se provoca esa conexión, hay un pacto, un espectador se sienta en la platea y sabe que va a ir a ver algo que en algún momento puede llegar a conectarlo con su interior. Y está en la habilidad del actor, del director, del autor, que compone una serie de frases que nos van llevando, nos marca un camino, un derrotero que nos van llevando a eso. Pero es un pacto que hemos establecido. Si yo me siento en la platea y digo no voy a creer en nada de lo que pasa porque esto es mentira, bueno, ya ese pacto se rompió. Claro. De alguna manera hay una complicidad entre el espectador y el actor, y esto es lo que a mí me gusta, por lo pronto, por lo menos, este pacto silencioso. Uno no establece ese pacto uno a uno con los espectadores. Sabe que el que está ahí es porque está movido por un interés, y el interés tal vez se diluye si el esfuerzo del actor o del director y demás no está puesto en satisfacer esa necesidad, ese pacto que está explícito pero que no fue explicitado en su momento. Esto forma parte de lo que es el teatro. Y hablando de emociones, preguntan aquí el alumnado, ¿cuál fue el papel que quizás que a vos más te emocionó o que más te enganchó? Y la verdad no lo sé. Yo digo, cuando dicen, ¿cuál es el papel que más te gusta? Digo, el próximo. Porque se me presenta no como un desafío, sino como algo a descubrir. Y esto es lo que me interesa. Ahora, yo tengo, como todos tenemos, un referente, una persona que nos marcó en la vida, amigos, gente que uno quiere, o gente que representa, sin que uno lo haya conocido, un alguien que nos marcó un camino, un alguien que fue un ejemplo de algo. Y yo digo, hubo una película que se llamó Asesinato en el Senado de la Nación, donde yo hacía un personaje que tenía que sentir reverencia por otro personaje, por un político como Lisandro de la Torre. Yo hacía a Enzo Bordavere, que era un senador joven que seguía los pasos de este gran señor, de este político ejemplar que fue Lisandro de la Torre. Y cuando me dicen que Lisandro de la Torre lo va a hacer Pepe Soriano, yo dije, es la plata más fácil que me voy a ganar en mi vida. Yo voy a hacer una traslación directa de lo que yo siento por un tipo como Pepe Soriano, que para mí es un referente, es el día de hoy con 91 años, que para mí sigue siéndolo, y la vida me acompañó a poder decir, somos amigos con Pepe, hemos trabajado juntos inclusive fuera de lo que es la profesión, en una entidad que se llama SAGAI, que está volcada a defender los derechos de los autores. Entonces, para mí eso fue algo maravilloso. Y dije, es la plata más fácil que me gané, porque este tipo para mí es un referente, y hacer una traslación ahí no me costó mucho. Decir, yo venero a esta persona, yo admiro a esta persona, yo doy la vida por esta persona, me juego por él. Esto fue una casualidad. De hecho fue lo que prestó esta profesión. Claro. Y en este sentido, todos sabemos tu compromiso. Hoy es el día de la militancia, pero además sabemos tu compromiso con la militancia de la causa de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas, de los derechos humanos. Sí. Una pregunta también de nuestros alumnos es, ¿qué te llevó a eso? ¿Qué te llevó a ese compromiso con los derechos humanos, ¿no? La vida, los ejemplos que me han dado. Yo pertenezco a una generación que sufrió mucho con la intolerancia. Yo pertenezco a una relación, tengo una relación con muchísima gente que ha pasado militando su vida. Yo no soy un militante de ninguna causa
política dentro de un esquema de un partido político, pero sí de la vida y de respeto por los otros. Y el horror de robar niños, de hacer parir a sus madres y después matarlas y demás, a mí me conmovió profundamente. Entonces, cuando aparece la posibilidad de colaborar con abuelas, para mí es un lugar donde yo siento que tengo la responsabilidad generacional de estar colaborando con ellas. Claro, por supuesto, todas lo que es justicia, ¿no? O sea, más allá de los partidos políticos y esas cosas. Pero, y volviendo a tu trabajo, también preguntan acá los chicos y chicas, si vos tenés una infinidad de personajes, ¿no? Inclusive preguntaba uno si te había gustado ser director en Rebelde Way, por ejemplo. Bueno, a mí me divirtió mucho ese Rebelde Way porque estaba con jóvenes. Claro. Yo me llevo bien con los jóvenes, me divierto mucho, y sobre todo con los que se toman esto en serio. Muchos de los chicos y jóvenes que estaban en el staff de los alumnos, con el correr del tiempo, se fueron corriendo de la profesión, pero otros se fueron quedando y me han dado muestras de su capacidad, me han dado muestras de su compromiso con el trabajo y demás. Hay otros que yo lamenté que se hayan alejado porque eran muy buenos actores, muy buenos, pero no es que no les interesó, tal vez el medio no les dio la opción o la posibilidad de una continuidad. Acá es fundamental tener suerte en este medio. Sobre todo la tele. Para tener una continuidad. Más la televisión que el teatro, ¿no? La televisión, al ser una industria distinta, sí, a veces es más suerte que por ahí que organizarse o que talento. Claro, pero el otro requiere un compromiso muy grande, sí. Y también hay necesidades. A veces el teatro no te da la suficiente, el teatro, al menos como lo comprendo yo, que es la conformación de cooperativas de trabajo, que es contar lo que uno quiere. Hay veces que el teatro se limita a decir, bueno, venía a hacer tal cosa y a lo mejor a uno no le gusta lo que le dan para hacer, pero en el teatro casi siempre, al menos en lo que a mí respecta, casi siempre tuve la posibilidad de elegir y preferí hacer algunas cosas y no otras. Elegí hacer cosas. Y acá es donde la suerte también tiene que colaborar, que esto sirva como para mantenerme, como para sostener a mi familia y demás. Es un delicado equilibrio. En ese sentido, yo soy bolsillo roto, yo enseguida le hago polvo la guita, pero por suerte hace 40 y pico de años que convivo con Susana, que es mi esposa, la madre de mis hijos, y que tenemos un pacto. La administración de la casa la lleva ella. Y los artistas con los números económicos de mi casa choco, digo. Así que lo maneja ella, que también es actriz, pero que tiene otra estructura en ese sentido. Ella ha seguido otras carreras, inclusive, que la han llevado a esto, a comprender otras cosas, a prever otras cosas. Y yo no, yo soy más volado en ese sentido. Estoy más colgado de la parra, digo yo. Bueno, justamente lo que nos preguntaban, ya medio que lo dijiste, pero quizás no, de si tomaste algún trabajo solo por una cuestión económica. No es solamente una cuestión económica. No, si vos alguna hiciste... Por suerte puedo decir eso. Hay otros que no tienen más remedio, más alternativa que decir, bueno, me pagan por hacerlo, tengo que hacerlo, aunque no me guste. Claro. O aunque no sea exactamente lo que yo quería hacer. Yo por suerte muy pocas veces en mi vida tuve que hacer eso, muy pocas veces. Claro. Y te repito que es por suerte, porque he tenido otras ofertas y otras posibilidades, y si no he tenido el freno que me imponía Susana, me decía, bueno, ¿querés hacer tal cosa? Sí, hacerla, pero ojo con tal cosa y tal otra, porque también está ese riesgo. Por suerte los dos hemos tenido trabajo, por suerte los dos hemos podido movernos dentro de este medio, y por suerte los dos hemos conformado una familia donde es el día de hoy, que lamentablemente hace poco cumplí años, y bueno, fue un encuentro muy furtivo con mis hijos para que me saluden, digamos, y mi nieto.
pero claro, porque las circunstancias no lo permitían, las circunstancias mundiales, no es que claro, las circunstancias personales, ya es mundial esto. ya es mundial. Así que recién hiciste un comentario, dijiste, cuando hablabas un poco de tu militancia, hablaste de las cooperativas, ¿no? Ajá. ¿Qué experiencia, todo el tema del cooperativismo entre los actores te movilizó mucho, por lo que decís? Es muy frecuente el armado de cooperativas de trabajo entre los actores. Tenemos una dinámica que ya es histórica, que nace en el teatro independiente, donde se conformaban cooperativas para ensayar obras, luego se cobraba una entrada, luego al margen del trabajo artístico que uno podía hacer, desde subir a un escenario, dirigir o diseñar una escenografía, o limpiar un teatro, o hacer la boletería, era muy habitual ese reparto colectivo del trabajo. Y eso es una escuela de vida para mí. Yo digo, para mí el teatro es una escuela de vida, me enseñó a vivir en comunidad, me enseñó a vivir apoyándome en el otro. Yo sostengo desde siempre que el escenario es un espacio colectivo y solidario. Un actor solo arriba del escenario no se salva solito, tiene que tener alrededor complicidades. Esta es una palabra que amo, la palabra cómplice. Tiene que tener complicidades como para poder contar un cuento de la mejor manera posible, de la mejor forma posible, para brindársela al espectador en este pacto que te decía en un principio de la conversación. Y eso es para mí lo interesante de lo que me propuso el teatro siempre, ¿no? Qué lindo lo que decís. Primero porque nosotros, esta radio tiene un origen cooperativo, pero además esto que decís de que en el escenario es un territorio, ¿no? Exactamente, y aquí, colectivo y solidario. Colectivo y solidario. Y aquí podríamos decir cómo transformar, y ahí tiramos la pregunta a los alumnos también, ¿no? Ajá. Cómo transformar el territorio, nuestro barrio, en un escenario colectivo y transformador, dijiste, ¿no? Sí, colectivo y solidario. Lo fundamental, nosotros tenemos una fórmula, para el trabajo. A mí me legitima la mirada del otro. Yo entro a un escenario y me dicen, ese es tu papá, y es un joven de 40 años, y bueno, yo tengo que creer que es mi papá. Tengo que creerlo, tengo que aceptarlo. Ahora, si él me mira con desconfianza diciendo, no, este no puede ser mío, ya me está deslegitimando por una serie de circunstancias. Pero si su mirada se deposita en mí como la mirada de un padre sobre un hijo, yo voy a estar legitimado y a la vez yo voy a poder mirarlo como a mi padre, la mirada del otro. Y esto va un poco más allá de lo simbólico, es mirarnos a los ojos, es mirarnos y reconocernos como un otro. Y para mí eso es básico, es un otro con el que yo en principio tengo que acordar cosas, y con el tiempo voy a caer en la cuenta maravillosa de que acordando cosas con el otro vamos a estar beneficiados ambos, y cuanto más colectiva sea la cosa, el beneficio va a ser mayor. Qué lindo que nuestros alumnos puedan descubrir y ver que el teatro no solo te enseñó a vos, sino que nos permite aprender a nosotros que tal vez no hicimos teatro, ¿no? Bueno, pero siempre estamos a tiempo, ¿eh? Pero siempre no hay personajes hasta los 22 años, hay personajes hasta los 100 y pico de años también. Siempre se está a tiempo. Esto es interesantísimo. Es no perder esa capacidad de juego que hemos tenido cuando chicos, no perderla, pero ponerla al servicio de un juego y al servicio de algo que colectivamente nos va a beneficiar en definitiva. A lo mejor es egoísta esto. A lo mejor es un acto egoísta, yo lo hago porque me beneficio. Sí, nos beneficiamos, no es que me beneficio yo solo, nos beneficiamos todos con esto. El otro día, discúlpame,
estaba escuchando una radio y le hacían una entrevista a, creo que es Alejandra Darín. Alejandra, la presidenta de la Asociación de Actores, sí, amiga. Exactamente, a ella. Y ella decía que el arte está en los niños y se trabaja desde el arte con los niños. En todo, dice, los chicos actúan en la escuela, cantan en la escuela, pintan, hacen esculturas, dice, todo, toda la gama de sí, de posibilidades que te da la vida, exactamente. Bueno, esto es una de las cosas que yo entiendo que la escuela me brindó. Esto a mí me lo brindó la Escuela Comercial de Villa Ballester, el comercial de Manuel Belgrano de Villa Ballester. Me descubrió la posibilidad de que había algo que se llamaba teatro, que a mí me podía dar una satisfacción, así como había básquet, así como había escultura, así como había pintura. Había una serie de actividades artísticas, deportivas, técnicas inclusive, porque había un estado presente. Vos sabés que volviste a tu adolescencia, infancia, justo engancho otra pregunta que nos había quedado ahí colgada de los estudiantes, es ¿cómo tomó tu familia esto de que decidiste ser actor? Y como hay una cuestión anecdótica que te querían llevar al médico cuando vos dijiste que ibas a ser actor, ¿puede ser? Sí, pobre mi viejo. Lo que pasa es que era otra época, era otro momento histórico. Si yo hubiese tenido ahora 15 años, 14 años, y le hubiese dicho a mis padres en el día de hoy querría hacer teatro, me hubiesen llevado, me hubiesen estimulado, me hubiesen anotado en un curso o algo. No había prejuicio, en aquel entonces había mucho prejuicio con todo eso. Sigue habiéndolo en distintos sectores, ¿no? Sí, prejuicio sí. Con respecto, sí, al medio, y siempre el temor es a mezclarse. ¿A mezclarse con qué? ¿Con otros? Es una bendición poder mezclarse con otros, poder establecer complicidades con otros para hacer algo creativo. Sí, pero o bueno, quizás son formateos a los que nos sometía la época también. Sí, o el prejuicio de salir de los parámetros esperables de la sociedad, ¿no? Totalmente. Bueno, nosotros queremos que sea tal cosa. Pero y si no me preguntan a mí qué quiero ser, déjenme la libertad por lo menos de decir, no era esto, me equivoqué. Déjenme ir un tiempo a ver si me aburro. Claro. Yo empecé 2 veces a hacer música. Y tengo un elefante herido en cada oreja, sentado, barritando, no me deja entonar. Pero no era eso para mí, no era. Cuando años después pude entonar, pude cantar y demás, pero por otras circunstancias, porque me lo exigía un personaje. Entonces, bueno, fui formateándome en esa dirección. Bueno, pero todo se aprende. El teatro para mí fue abrirme la cabeza. Claro. Y con mis viejos tuve conflictos, sí, discusiones, peleas. O sea, vos saliste del colegio y ya hiciste teatro, ¿o tuviste alguna profesión en el medio? ¿O un trabajo, un oficio? Muchos oficios, trabajos y profesiones. El último trabajo así fuera de lo que es mi actividad actoral y demás fue en el año 80, un kiosco de cigarrillos. Yo atendía, teníamos el fondo de comercio con mi mujer, con Susana, en un kiosco de cigarrillos, y yo estaba ahí yo decía que era una suerte de ataúd vertical eso, porque vieron lo que son los kiosquitos de cigarrillos. Claro, ¿no? sí. ¿Cómo? Sí, que son como unos Sí, son como un sarcófago. Un sarcófago, eso. ¿O dónde sale este tipo? Tiene que salir por abajo de la caramelera. Bueno, esta era un poco mi vida, desde las 7:30, 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, que había que cerrarlo el kiosco porque era una zona de poco tránsito de gente, aunque era en el pleno centro, eran tribunales, pero 5:30, 6 de la tarde ya por esa zona, por la calle Lavalle, no hay nadie. Y por suerte teníamos, yo formaba parte de un grupo de teatro a 5 o 6 cuadras, entonces yo estaba todo el día metido ahí en el kiosco estudiando, y después me iba al teatro a ensayar o a hacer funciones. Y más de una vez me han venido a comprar cosas y me dicen, te pareció un actor que hay acá a la vuelta. Claro. Qué grande, qué bueno eso. ¿Y cuál fue, digamos, tus primeras obras así, como ya cuando estabas bien reconocido, cuáles fueron tus primeras obras de teatro o en la televisión? Bueno,
teatro, fundamentalmente teatro, y en televisión la publicidad. En televisión la publicidad, como la madre natura se portó bien conmigo, me dio un perfil y un físico acorde a la época y a lo que se usaba en la época y demás, me llamaban para hacer publicidad. Porque además los actores en publicidad siempre tienen una ventaja con respecto a quien es o a quien era en aquel entonces. Ahora está muy perfeccionado y se ha modificado mucho la cosa, el modelo, que eran bonitos o bonitas, que el envase iba bien, pero de adentro no había otra cosa. Claro. No había porque no sabían ni inducirlo tampoco y demás. Pero siempre un actor tiene esta cosa de poder buscar algo, un plus para que interese y demás. Hasta el absurdo de decir, bueno, me pongo una corbata y un saco y soy un oficinista. Ese tipo de cosas. Bueno, claro. Entonces los actores en publicidad siempre tuvimos cierta preeminencia en la elección en la elección por parte de los productores. Y ahí fueron las primeras cosas que hice, publicidad. Arturo, ya estamos empezando a cerrar un poquito la entrevista, pero dos preguntas que tienen que ver con la actualidad. Vos dijiste dijiste que estabas empaquetado, ¿no? Sí, empaquetado. ¿Cómo experimentás que nuestro país, el Estado, llevó adelante la gestión de la pandemia? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué opinión te merece? Yo creo que el Estado está haciendo un esfuerzo enorme, porque hoy, en el día de hoy se está discutiendo todavía esto, el aporte de las grandes fortunas. No puedo entender la miserabilidad de algunos que se oponen a que el 0,02% de los habitantes de este país, que tiene 45 millones de habitantes, done una pequeña parte de lo que le sobra. No llegan a 10.000. Que condice con la teoría del derrame, que la aborrezco. Es plata que se les derrama esto. Pero hay un problema de principio, creo yo, en eso. Es no me saques lo que me corresponde. Y nadie te lo está sacando. Simplemente estamos tratando de vivir en comunidad. Simplemente estamos tratando de conformar un país. Simplemente estamos tratando de asistir desde un Estado que se está poniendo del lado de los que más necesitan o de los que realmente necesitan, la posibilidad de acercarle una ayuda, de que hablábamos del Estado proveedor, ¿no? De que el Estado a mí en algún momento me dijo, mira, esto es el teatro, ¿te interesa? Y bueno, lo pude agarrar. Me parece un momento particular por el que atravesamos, álgido, y que se están saldando discusiones que tendríamos que haberlas saldado mucho antes, pero por la intolerancia de algunos no hemos podido hacerla todavía. Claro, y cómo te trató, y cómo dijiste, ¿no? Que estabas ensayando para el futuro, que estabas haciendo radioteatro. Sí. ¿En qué estamos hoy? Una cooperativa que es la radiográfica, y con un grupo cooperativo también de teatro que se llama El Descubridor, estamos grabando, ya es el 10º capítulo de un radioteatro. Un radioteatro que lo estamos grabando y está saliendo al aire en todo el país por una entidad que se llama FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Sí, acá la estamos pasando, acá. ¿Cómo? Acá en esta radio la pasamos. Maravilloso. Pero que cuenta eso precisamente, el derrotero, sacando toda la cosa de la pandemia y demás, no hablamos de la pandemia, un derrotero por el país, descubriendo las distintas conflictivas que tiene cada zona, cada región, las dificultades con las que se encuentra. Esa es una de las formas de paliar de alguna manera este encierro. Obviamente esto es una cooperativa, nosotros todavía no hemos visto un solo peso desde que empezamos a grabar y no creo que lo veamos nunca, pero por suerte tenemos solucionado una parte, la parte afectiva, porque si no tenemos un peso y aparte la parte afectiva está lesionada o está disminuida o está atacada, uno, no sé, ¿para qué vivir? Por suerte es. Por otro lado tenemos, como te decía antes, en SAGAI, que es la sociedad de gestión que cobra los derechos de intérprete cada vez que se publica algo por televisión o sale una película donde uno participa y demás, hay un porcentaje que se cobra y se distribuye entre los actores de esta película, que es el derecho de la imagen, que es un derecho que
que rigen el país. Ustedes van a entender más rápidamente si yo les digo SADAIC, la Sociedad de Autores y Compositores de Música, hace cerca de 80 años. Bueno, a nosotros nos negaron durante 76 años los derechos, y hace 12, 13 años pudimos conquistarlos a través de una lucha de muchos años, de muchos actores, entre los que se destaca Pepe Soriano, quiero repetirlo. Así que por esas asistencias y demás, más yo estoy jubilado, soy una persona grande, ya he hecho mis aportes, una gran cantidad de aportes me los han birlado y escamoteado cuando yo trabajaba en empresas privadas, nunca hicieron los aportes, entonces estoy pagando mi jubilación. Esto que dice que se jubilaron sin haber hecho aportes es mentira, estoy pagando mi jubilación. De lo que cobro me descuentan una parte, cobro la mínima, obviamente. Gracias a todo eso y a la buena economía de Susana, como decía antes, yo puedo mantenerme, no sé cuánto tiempo más podría hacerlo, pero el alimento que tengo es ese, y el alimento que tengo es, junto con Federico Marrale, que es el hijo de Jorge Marrale, que tiene la edad de mis hijos, que lo conozco desde que nació y demás. Estamos ensayando una obra que en diciembre, probablemente, si las cosas siguen bien, si se puede llegar a trabajar, la filmaremos esta obra, tiene todas las condiciones sanitarias adecuadas y demás, la filmaremos y la colgaremos en algún espacio como alternativa teatral, Tiquetec, ese tipo de lugares, que eso podría llegar a conformar algún beneficio económico, pero así muy despacio, muy despacio. Y esta reapertura de los teatros, que no es tal, que es muy cautelosa. El otro día una periodista me decía, ¿cómo vamos a volver al teatro? Y yo le decía, como hacen el amor los puercoespines, con mucho cuidado, mucho cuidado, por respeto al espectador, porque una sala de 100 butacas puede darle ingreso nada más que a 30 y pico. Entonces no es redituable, menos para las salas chicas. Las salas grandes tampoco va a ser redituable, pero tienen espalda los grandes productores y demás. Pero nosotros nos jactamos de tener 500 salas teatrales en Capital y en el AMBA y demás. Y bueno, no pueden subsistir esas salas con esas recaudaciones y con estos condicionamientos sanitarios como para poder habilitarlas. Es muy difícil esta vuelta. Así que va a tener que ser como los puercoespines, con mucho cuidado. Como los puercoespines. Bueno, vamos a esperar que cuando tengas información de dónde se cuelga esa obra de teatro para poder verla, nos avises. Por supuesto que sí, con muchísimo gusto, les informo, no hay ningún problema, al contrario. Estamos conectados, estamos vinculados, y va a ser un gusto que puedan ver algo y decir, bueno, hay varias obras colgadas en este momento en internet y demás, y para los que pueden disponer de internet, ¿no? Porque hay gente que está privada de todo eso también. La falta de equidad que hay en todo esto es otro de las deudas pendientes que tenemos, ¿no? Sí, por supuesto, cuando se pueda también estás totalmente invitado a recorrer aquí los predios de FM Reconquista, y nos sería un gusto recibirte, Arturo. Va a ser un placer, realmente les digo, va a ser un placer volver a pasar por ahí. Yo hace años que no voy, desde que fallecieron mis padres, que me cuesta ir por la zona. Tengo amigos con los que hablo cada tanto, periódicamente, pero que me cuesta pasear por los barrios que en los que fui niño. Bueno, pero bueno, ya puedes venir acá y ya tenés una excusa. Muchas gracias, Arturo, la verdad que fue un placer y un honor hablar con vos. Al contrario, a ustedes, gracias. Un abrazo enorme y gracias por la tarea que llevan adelante. Gracias, un gusto grande. Y por supuesto, si le puedes mandar un saludo a los estudiantes que están ahí, algún mensajito como para que sigan de aliento. Bueno, a los estudiantes que prueben que la vida está para equivocarse, no para equivocarse adrede, para equivocarse bien, decir, uy, me gusta tal cosa, y al tiempo no nos interesa más, no nos entusiasma más. Bueno, hay que equivocarse haciendo, probando,
A lo mejor hay alguno que está escuchando y que dice, no, yo no me niego a subirme a un escenario. No es necesario ni imprescindible subirse a un escenario, pero sí a lo mejor empuñar una guitarra, o sí a lo mejor ponerse a escribir algo. El escribir lo que nos pasa por la cabeza a veces nos ayuda a releerlo en otro momento y a decir, estoy acertado en esto, o estoy equivocado en esto. Y nada, y tomar un compromiso con la vida, tomar el compromiso de ir aprendiendo y de tener herramientas como para poder defenderme el día de mañana. Herramientas serias, sólidas. Hay cursos, hay talleres, hay posibilidades, y eso es algo que nos está regalando la vida y hay que aprovecharlo.